a una edición más de Buenas Palabras. En este primer bloque vamos a hablar de un nuevo emprendimiento cooperativo que se gestó en Corrientes y para eso invitamos a Marcelo Gauto Garbilla, representante de la cooperativa Ecosustentable. Bienvenido, Marcelo. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta nueva cooperativa? Bueno, los objetivos principalmente son el medio ambiente y la parte social. Ecosustentable nació de una idea de allá por el año 2000. Ajá. Por ese mismo motivo se llama Ecosustentable, porque todavía no venía con esta nueva ola de marea verde, que ahora ya es sostenible, ya no va más va a lo sustentable, pero ya evolucionó. Ahí nació la idea. Comenzamos con 3 personas que nosotros antes nos miraban como que éramos bichos raros porque veníamos a la playa a juntar las botellas de plástico, aluminio, los residuos que dejaban para reciclar, con ese fin. No, primero nació juntarlo y dejarlo al lado, ayudarlo, porque eso fue antes del gran problema que pasó en el 2001 con el gobierno de Fernando de la Rúa. Uh-huh. Y bueno, y de ahí en más, después de eso se acrecentó que nosotros veíamos cómo los chicos y las madres, o sea, familias enteras, revolvían la basura. Entonces nos abocamos a la parte más social y luego a lo ambiental. Una cosa trajo a la otra. Y bueno, la cuestión de ahí nació la idea de gestionar con ese grupo de gente, capacitándolo para que se lleve a cabo ese proyecto que fue acopiarlo y venderlo, para luego agarrar y reciclarlo. Esa era la idea. Y nos enfocamos en la parte medioambiental, social, que todavía no había la idea de triple impacto, que es ambiental, social y económica. Solamente era la parte ambiental y económica, que es lo sustentable, y poniendo la parte social se hace las 3 patas que son de triple impacto. Hace muy poco que se concretó la cooperativa. Se conformó ya sí, legalmente, digamos, legalmente, con todos exactamente, los papeles, como organización. Sí, como una organización, un apoyo con uno de los empresarios que es del medio acá, que tiene el terreno, que nos brinda el lugar, que es uno de los cooperativistas como nosotros que están en el proyecto. ¿Y en qué momento están de la cooperativa, digamos, de trabajo? La idea es hacer materia prima de acá, Ajá. Formar una industria del plástico que se degrane, que se llama los pellets. Sí. Los pellets se producen para nuevos productos, para lo que te imagines, de plástico, de madera, de tabla, de ladrillos. Ese es el objetivo. ¿Y qué está faltando para cumplirlo? Y bueno, en Santa Ana estábamos comenzando recién con el tema de la obra de infraestructura. O sea, todavía nos falta todo lo que sea apoyo. Y bueno, estamos mirando el tema de financiación para construirlo acá las máquinas, que es el motivo por el que estamos desarrollando todo. Y bueno, de ahí saqué la idea y los contactos para el tema de cómo desarrollar los equipamientos y las máquinas en la zona, porque la mayoría de las máquinas esas se desarrollaron en el Chaco. ¿Por dónde se comienza, Marcelo, cuando hablamos de capacitación y educación para el reciclado, para el cuidado del medio ambiente? Y bueno, lo importante es que a los chicos de la edad de colegio primario o de preescolar inclusive, se les enseñe ya el cuidado del ambiente, el cuidado del agua, porque ellos son los promotores principales dentro de los hogares. Y ellos son los que están en contacto con la mayoría de grupos de su misma edad, y que ellos son los que potencializan esto.
Y ahora trajo se para trabaja, acá. por ejemplo, también en concientización, por ejemplo, con las municipalidades respecto de la intención de la separación de residuos, la recuperación de residuos reciclables, Claro. y demás. Y bueno, estamos en conversación con el municipio de acá por el tema de capacitación, con el tema de las ODS, no sé si lo llegaste a nombrar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y justamente ahora es algo que se está aplicando a nivel global esto. Y como yo represento a una red que se llama Red Internacional de Promotores por la ODS, nos estamos capacitando, terminando de capacitar, porque ahorita ya estamos en el cierre ya, para volcar todo lo que viene a nivel internacional a nivel local. Y ese es lo que se está cerrando con la gente de acá. Y bueno, para finalizar, ¿cuáles son los proyectos en carpeta para terminar el año? Cuando decimos que la cooperativa ecosustentable termina el año, ¿cuáles serían los logros para cerrar bien este año? Y bueno, uno de los mayores logros sería que tengamos la buena predisposición de las mayorías de las instituciones, tanto pública y privada, y falta más incentivos, más capacitación, algunos programas que incentiven desde la casa, como son las huertas urbanas, la separación de residuos, desde los mismos hogares, para hacer separación en los hogares, para que no llegue esos plásticos o esos aluminios, por lo menos que estén en bolsas distintas, que no estén mezcladas. Claro, O los separación cartones, de residuos. exactamente. Bueno, o sea que tienen un arduo trabajo por delante, Marcelo. Y hay que trabajar. Eso. No queda otra. Bueno. Gracias. Guía Correntina. Encontrá acá lo que necesitas al alcance de tu mano. Una sección para cada necesidad. Comercios, servicios, emprendimientos, múltiples opciones. Localización exacta. Acceso directo a Google Maps. Toda la información de contacto. Buscás, elegís, pedís 3794-817249. El presidente de la Nación presentó recientemente en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hay voces a favor y voces en contra. Invitamos a representantes de las dos partes. Está con nosotros la trabajadora social Lucía Chaparro. Bienvenida, Lucía. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias por la invitación. De nada. Bueno, ¿cuál es tu posición respecto del proyecto IVE? Bueno, en realidad estoy en contra por muchas razones, pero básicamente porque es incomprensible, sobre todo viniendo de un gobierno nacional y popular que defiende los derechos humanos, que plantee como opción la muerte. Y entonces a partir de ese paradigma es imposible aceptar este lugar. Leyendo los proyectos, se presentaron los dos, el proyecto del aborto y del cuidado integral. Ambos están fundamentados en todo su marco normativo en función de la Constitución, no en función, digamos, como argumento de la Constitución Nacional, todos los tratados interamericanos. Yo soy trabajadora social, no abogada, pero todo su encuadre normativo fundamentan el derecho a la vida desde la concepción hasta los 18 años. Entonces, ¿cómo se entiende que se presente por un lado la opción del aborto y por otro lado un proyecto de cuidado integral? Es decir, para decir que les preocupa el tema de la mujer embarazada y los niños. Pero aún más grave me parece es que estemos discutiendo qué vida vale y qué vida no vale. Este proyecto está en contradicción absoluta, es decir, yo no entiendo desde qué lugar, desde qué paradigma se puede decir por un lado que se defiende la vida, la dignidad de la persona humana. Alberto Fernández, nuestro presidente, decía el otro día que la vida que se pierde no se recupera. Estamos en un momento
de crisis traumática a nivel mundial con el tema de la salud, del COVID, nuestro país también, una situación de pandemia donde como sociedad nos planteamos el tema del valor de la vida y hoy casi como una urgencia se presenta este proyecto. No es raro, no es raro que haya presentado Macri cuando estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional, no es casualidad ahora que en estas semanas donde se está refinanciando la deuda, se está conversando otra vez la exigencia sea el tema de la ley del aborto. Esto a nivel político, social, cultural, ¿sí? Y después tiene que ver con todas las secuelas y que ahí sí a mí me asusta, digo yo, ¿para qué lado vamos como sociedad? El aborto es la muerte de un niño, entonces a mí me asusta como mujer y como madre, me asusta la negación que hay. Y a ver, ojo, tampoco me van a correr con el discurso de que le queremos obligar a ser madres. No, si vos no querés ese hijo que nació accidentalmente, dalo en adopción, pero uno no puede estar para mí es el límite, es decir, como sociedad es el límite. Tener que debatir qué vida vale y qué vida no vale, ese es el límite, ¿sí? Atravesamos durante todo el gobierno de Macri una división muy fuerte en la sociedad que hoy se va a ver agravada. Para mí es como pegarse el tiro en los pies esto que está haciendo, es decir, plantear como una urgencia, habiendo tantos problemas, la pobreza, es decir, tenemos casi un 60% de pobreza y que sea prioritario una ley de aborto. No tienen nuestros vecinos lugares en las salas, en los CAPS, andan recorriendo, deambulando para la atención de sus bebés con algún problema y queremos priorizar y destinar presupuesto para esto. No, me parece una burla a la sociedad toda. Gracias, Lucía, por presentar tu posición. Muchas gracias. Continuamos dialogando sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Invitamos ahora a la doctora Sofía Domínguez. Bienvenida, Sofía. Ella es representante también del colectivo de mujeres. Bueno, queremos que fundamentes tu posición respecto del proyecto de ley presentado por el presidente. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que principalmente, sintetizando, venía pensando, tres razones fundamentales creo que hay para la despenalización del aborto principalmente y la legalización, porque saben que el proyecto también tiene distintos aspectos. Un aspecto es la despenalización, es decir, que no esté más penalizado el aborto por la propia mujer, digamos, con su consentimiento, y por otro lado es la legalización, es decir, que el acceso al aborto esté cubierto por el servicio, por el servicio público de salud. Esos son los dos aspectos que cubre. Creo que principalmente la despenalización del aborto tiene que ver con que las consecuencias negativas que tiene la penalización, es decir, imponer una pena a mujeres que se realizan el aborto con su propio consentimiento, digamos, no alguien que viene y te apuñala o te hace sin tu consentimiento, sino que vos decidís. Principalmente, creo que una de las principales o primera es que la penalización del aborto implica una restricción en los derechos humanos fundamentales de mujeres y niñas, porque fomenta la clandestinidad, que es todo un negocio clandestino, que lucra con la vida y la salud de las mujeres, y porque es una cuestión de salud pública, además que la penalización del aborto impacta negativamente también en el acceso a los abortos legales de las mujeres, niñas y otras personas con capacidad de gestar. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hace 100 años ya tenemos aborto legal por causales, que si te violan o tenés algún riesgo para tu vida. Bueno, el mantenimiento de esta penalización, esta estigmatización, esta cuestión social muy fuerte que existe alrededor del aborto, impacta negativamente en el acceso a los abortos legales. Incluso una mujer que es violada y tiene derecho a acceder a ese aborto no lo hace.
muchas veces prefiere acudir a la clandestinidad porque desde los servicios de salud se ejerce violencia, se trata mal a las mujeres que van buscando un aborto cuando incluso tienen derecho a hacerlo. Y esto tiene que ver también con que existe esta idea de que hay una penalización del aborto. Por otro lado está también la cuestión, y que para mí es fundamental como feminista, es que es el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. En una sociedad realmente igualitaria, de sujetos plenos y capaces, las mujeres, las niñas, las personas de otras identidades que no se consideran mujeres pero que tienen capacidad para gestar, deben tener derecho a poder decidir sobre su propio cuerpo. Es lo más íntimo que existe. La intromisión del Estado dentro del cuerpo de las mujeres, dentro del cuerpo de las niñas, es una reminiscencia muy grande de lo que es el patriarcado. Nosotras mucho tiempo fuimos tuteladas por nuestros padres, nuestros hermanos, el Estado mismo. Bueno, el mantenimiento de esta inmiscusión tan grande dentro del propio cuerpo de una persona, que lo tenemos naturalizado, decimos, bueno, pero si uno se pone a pensar, están penalizando una actividad que uno lleva dentro de su propio cuerpo, y que es muy importante hacer hincapié en el derecho a decidir, porque muchas veces también se dice, ay, las mujeres si pudieran mantener ese bebé no abortarían, o muchas veces se dramatiza la cuestión del aborto, se pone un tinte muy negativo, y es simplemente el derecho a decidir de una persona sobre su propio cuerpo. Y otra cuestión que también para mí es central, es que somos un Estado laico, y nosotros tenemos el derecho a creer lo que pensamos, una libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, y mantener esa postura de que el feto es una persona no es una cuestión científica ni probada. No, hay muchas discusiones al respecto, pero no todo el mundo piensa lo mismo, no todo el mundo cree lo mismo. ¿Y por qué vamos a imponerle a todas las personas esa concepción, esa única concepción al respecto? O sea, lo que propone el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo es que el que quiera practicárselo pueda practicarlo. No obliga a nadie a practicarlo. Hacer hincapié tal vez en esto de que, bueno, la voluntad del Ejecutivo también de proteger a aquellos que sí quieren maternar, que sí quieren ejercer una maternidad con el plan de los 1000 días, y también y no forzar a aquellos que no quieren, que lleva a mantener esa clandestinidad y esa penalización, unos riesgos gigantes para la vida y la salud de las mujeres, niñas y personas con capacidad para gestar. Gracias por tu gracias. tiempo. Gracias. Guía Correntina. Encontrá acá lo que necesitas al alcance de tu mano. Una sección para cada necesidad. Comercios, servicios, emprendimientos, múltiples opciones. Localización exacta. Acceso directo a Google Maps. Toda la información de contacto. Buscás, elegís, pedís 3794-817249. Invitamos en este bloque a la delegada en Corrientes del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, es Sabina Bacalini. Bienvenida, Sabina. Hola, Patricia, gracias por la invitación. De nada. Bueno, queremos saber cómo trabaja el INADI, qué tipos de denuncias se realizan en Corrientes por temas de discriminación, por ejemplo. A ver, en Corrientes tenemos muchísimas denuncias, recibimos denuncias de todo tipo. La pandemia vino a traernos denuncias que tienen que ver con el tema de las redes sociales, la discriminación que se produce en el ámbito de las redes sociales. Claro, estar encerrado, digamos, ya no se hace personal la discriminación, los actos discriminatorios no se hacen personales, sino que empezaron a tomar mucha más protagonismo y fuerza por las redes sociales. ¿Y esto cómo es? Y bueno, desde los mensajes de odios hasta los scratches,
lo que genera subir una foto o subir una foto personal de otra persona y discriminar o tener como conceptos que tienen que ver con su condición sexual, su orientación sexual o pertenecer a grupos LGTB. Digamos, tenemos demasiadas de este tipo, por supuesto las cuestiones de género, de violencia de género, pero las redes sociales fueron como un detonante. Así todos nosotros seguimos teniendo y recibiendo denuncias que tienen que ver con actos de discriminación dentro de los ámbitos públicos, por ejemplo. Laborales, en instituciones, en las obras sociales, en instituciones escolares. Digamos, las instituciones públicas son ámbitos en donde se dan estos actos de discriminación contra las mujeres, contra las comunidades LGTB, o sea, estos grupos vulnerados, contra personas discapacitadas. ¿Cómo se trabaja, digamos, una vez que reciben la denuncia? ¿Cuál es el primer paso que da el INADI para dar respuesta? Lo primero que hacemos es asesorar. Les orientamos para saber, en una charla por supuesto, para saber si realmente eso que viene, esa consulta que viene a hacer la persona es un acto de discriminación. Porque muchas veces las personas, al no encontrar lugares en donde expresar lo que le está sucediendo, bueno, viene al INADI pensando que lo que le pasó es un acto de discriminación. Lo que hacemos es a veces no lo es, claro. A veces no lo es. A veces posiblemente lo tengamos que derivar porque sean cuestiones que tengan que ver directamente con una denuncia ante la ley, digamos, claro, ante la justicia, que tiene que ver con cuestiones penales o con violencia de género, que tiene que hacer la denuncia, que continuar la denuncia después por otros carriles. Entonces lo que nosotros hacemos es, tomamos la denuncia en el caso de que sea un acto de discriminación, hay un formulario que se completa, que lo ayudamos a completar, y después, una vez que la persona aporta las pruebas, que eso es fundamental, muchas veces las personas piensan que solamente poniendo un mensaje en el Facebook, por ejemplo, diciendo el INADI no va a actuar contra esta persona que se expresó mal de este grupo o de este colectivo. No, nosotros lo que hacemos es recibimos una denuncia para poder empezar a actuar. O sea, no podemos empezar a actuar de oficio. Entonces, salvo que sea un caso gravísimo, por supuesto, Patricia, pero si no, pues si no, imagínate, tendríamos que estar todo el tiempo respondiendo y eso no es efectivo. Finalmente lo que le terminamos diciendo a la gente es vengan, hagan la denuncia, que sean parte, que presenten las pruebas, porque muchas veces también no hay pruebas. Y una vez que eso sucede, que presentan las pruebas y demás, y se inician las distintas acciones que nosotros consideramos que tienen que, digamos, que se tienen que hacer pertinentes y que lleva un proceso que tiene que que está, digamos, reglamentado, que es ley, digamos, y que se hace así, que tiene que ver con, obviamente, como todo proceso de denuncia, notificación a la otra persona, a la persona denunciada. En realidad lo que se logra, lo que se intenta con esto no es que la persona cumpla 5 años de prisión, ¿y por qué lo digo? Sino que tome conciencia de la acción. Porque esto tiene que ver con lo que nosotros somos culturalmente, ¿sí? Los actos de discriminación y la discriminación en la sociedad se produce por estos prejuicios que tenemos, estereotipos que se producen a través de estos prejuicios, que los construimos culturalmente como sociedad. Y para cambiar estas formas, esta situación, ¿se puede avanzar en educación, en capacitación? ¿Hay un aspecto en ese sentido? ¿El INADI trabaja en ese sentido también? Sí, muchísimo. Tenemos materiales que habitualmente los distribuimos en las escuelas, hacemos campañas. Claro, por el tema del bullying y demás. Mira, bullying, ciberbullying, acoso. En realidad la idea es llegar con material educativo a las escuelas, claro, a las oficinas públicas. Trabajamos articuladamente con otros organismos nacionales, justamente porque esto es transversal. Es decir, la discriminación, si vos no la trabajas transversalmente, y desde el tema de la sensibilización, la educación, es muy difícil que el cambio cultural se produzca. O sea, para esto es mucha de tomar conciencia, personalmente primero, porque discriminamos todos, digamos, y después como sociedad. Trabajar mucho sobre las diferencias y sobre la inclusión.
y eso es lo más importante para nosotros desde el INADI. Por eso la verdad que este año fue de muchísimas acciones. Pese a la pandemia, hemos trabajado muchísimo en todas las líneas que el INADI trabaja, con discapacidad, con personas con discapacidad, con afrodescendientes, con personas de otras colectividades, con discriminación en los ámbitos laborales, que últimamente hemos tenido muchísimas denuncias. Es increíble cómo ha aflorado este tema. Un último mensaje, Sabina, para cambiar, para que, orientado a que la sociedad cambie de actitud respecto de esto. ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, yo creo que primero uno tiene que empezar a cambiar como persona, ¿no? Tiene que haber un cambio personal, de aceptación al otro como es decir, a la diversidad, no tenerle miedo a la diversidad, aceptar a los otros tal cual son, aceptar que, por suerte, vivimos en una sociedad donde no todos somos iguales, y trabajar sobre esa diferencia. A mí me parece fundamental que empecemos a trabajar, a educar, a concientizar sobre las diferencias, para ser más inclusivos, ¿no es cierto? La verdad, sinceramente, a mí personalmente me gusta vivir en una sociedad mucho más inclusiva, en donde todos seamos parte y tengamos derechos, sobre todo, ¿no? Así que yo creo que desde el INADI, desde mi gestión, que no hace mucho que estoy tampoco, digamos, pero creo que vamos a apuntar a eso, ¿no? A generar inclusión. Gracias, Sabina. No, por favor, gracias a vos y te felicito por el programa.